Grabar. Y bueno, pues el día de hoy en este canal de Médico Historiador y también de Catedral Basílica de San Juan de los Lagos y otra página más también que se suma a la transmisión en vivo que es de León, Guanajuato, la Procesión del Silencio. Eh, Quiero presentarles a una persona a la cual lo personal admiro muchísimo desde hace muchos años, la verdad, tengo mucha admiración y respeto, que es al licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez. De él podemos decir muchísimas cosas de sus actividades que ha realizado. El día de hoy va a platicarnos un tema muy importante que tiene que ver con la libertad religiosa y el Estado laico. El licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez es abogado por la Escuela Libre de Derecho y tiene diversas maestrías, una en Derecho Económico y también en Gobernabilidad, Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y también tiene diplomados en Derechos Humanos por varios organismos internacionales. Ha sido y es abogado en diferentes empresas y despachos también independientes y ha sido también en la vida pública diputado en 2 ocasiones, así como también secretario general de gobierno en dos gobiernos diferentes, igual, así como también maestro en universidades, editorialista, autor de varios libros, uno en particular que la verdad me gusta muchísimo, que tiene que ver con un tema que el licenciado ha investigado a profundidad y es el magnicidio del cardenal Jesús Posadas Ocampo. Lo recomiendo ampliamente para quien lo puedan leer también y conocerlo, esta parte también importante de la historia y que no va alejada del tema que hoy trataremos incluso. También es padre de una familia numerosa y es uno de los 6 fundadores, es cofundador del Frente Nacional por la Familia, que ha estado muy activa en el tema de la defensa de los derechos de la familia, de este núcleo básico de la sociedad. Maestro, le quiero dar la bienvenida a este espacio y también el honor de acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, ¿eh? Buenas noches, mi querido doctor. Fíjate que tengo aquí un pequeño problema con mi pantalla porque algo pasó que no sé si se aprecia bien, yo no veo la imagen, De no lo- veo, aparecen aquí como propaganda de Demoflow y otras personas como que algo sucedió. Estoy tratando de encontrar aquí la solución de eso. Muy ¿Tú bien. ves bien? Yo sí lo veo bien, ¿eh? Y aquí se ve bien también en la pantalla, está bien conectado todo, maestro. Déjame un segundo que aquí me auxilia alguno de mis hijos que son buenos para esto, perdón. Las pongo en contexto lo que hoy platicaremos. Es un Daniel, tema ¿puedes venir, por favor? que ver con la parte de entender cómo ha sido la separación de la Iglesia y el Estado en estos últimos 250 años más o menos. Y voy a remontarme un poquito en el tiempo hacia la época de la independencia de México. Esto tiene que ver con cuando se separa México de España, cuando se forma como nación independiente, el país había una tradición en la que el rey era quien ponía, digamos, nombraba a los obispos para esta región de Nueva España. Era un acuerdo que había entre Roma y la Iglesia mexicana, por así decirlo, y también el rey de España. Ya Cuando, te veo, ¿eh? muy bien, cuando se separa la Iglesia, cuando se separa México de España, este acuerdo lo quisieron seguir teniendo los mismos gobiernos de la nueva república, ya fuera centralista o federal, pero la Iglesia ya no lo permitió que continuara esta situación de que el gobierno tuviera injerencia también en las actividades de la Iglesia, como nombrar obispos, como se hacía en tiempos de los reyes de España. Esto generó mucho conflicto y también aquí se puede entender el por qué tantas guerras, incluso y tanto odio, eso entre muchos temas, pero esa es una parte también importante, tanto odio de pronto del gobierno contra la iglesia en esos momentos del México independiente, que viene digamos, a un punto bastante álgido con la guerra de reforma, entre otros momentos. Después viene la segunda cuestión, que es con la Revolución Mexicana, que también allí hay otro aspecto también contra la iglesia, aunque no se menciona muy claramente. Después, cuando se promulga la Constitución del 17, igual también se generan muchos conflictos y todo esto viene a parar en la Guerra Cristera, una guerra que poco se ha estudiado
en las escuelas de la que poco conocemos como mexicanos y que deberíamos conocer a profundidad, y que tiene que ver con el tema de la libertad religiosa y con este tema que hoy el licenciado nos va a compartir. Esto nada más a muy grandes rasgos. Esto también lo comentamos porque en días recientes sucedieron algunos hechos en los que algunos obispos y sacerdotes se les imputaron algunos cargos en el tema de aparentemente haber violado la ley, una ley en la que se les prohíbe la libertad de expresión, siendo pues que son mexicanos con plenos derechos. Ya esto nos explicará el licenciado, que es experto en la materia también como abogado y además también como enlace en el tema religioso. Maestro, pues adelante, le pongo sus presentaciones de Sí, PowerPoint. muchas gracias. Gracias, Everardo. Y bueno, una disculpa porque de pronto mi pantalla se había descompuesto, pero Ahí estamos, maestro. esta noche compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan importante que tiene que ver precisamente con las libertades, la libertad religiosa y el Estado laico. Si nos remontamos a la antigüedad, como ya hacía algunos comentarios el doctor Everardo, pues vemos que en los tiempos de las civilizaciones antiguas había una confusión, una mezcla total entre el gobierno civil y la religión. Los pueblos de la antigüedad así vivían, y quien era el monarca o jefe del Estado, pues imponía esa creencia en su Dios o en sus dioses a todo el pueblo. Era la forma natural en que se desarrollaron los acontecimientos en las civilizaciones antiguas. Lo vemos tanto en Egipto como en la época de los faraones y en Mesopotamia. El único antecedente que puede romper quizás con esta dinámica fue el caso en el año 537 antes de Cristo, cuando Ciro, rey de Persia, emite un edicto en el que en todo su reino permite a sus súbditos escoger las creencias o el Dios que cada quien quisiera. Situación completamente pues anormal para esos tiempos, en donde se fundía, se fusionaba la religión del jefe de Estado con todo el pueblo al que él dirigía. Eso pues lo vivimos también si nos remontamos a nuestros antecedentes, pues en los tiempos de las culturas precolombinas, en donde el Tlatoani pues tenía una religión que era impuesta y compartida por todo el pueblo en las distintas culturas precolombinas, desde los propios aztecas hasta todas las demás que ocupaban la geografía de Mesoamérica en aquellos tiempos. Y por nuestro antecedente español, pues como tú ya mencionabas, doctor, efectivamente en el tiempo de las monarquías se adoptaba la religión del rey, y esto pues era por todos los súbditos, eran estados confesionales bajo la confesión o credo del rey que dirigía los destinos de sus súbditos. Y esto, bueno, viene de alguna manera a empezar a romperse en la antigüedad cristiano, cuando recordemos aquel mensaje de San Pablo, cuando precisamente estando en sus viajes de misión, encuentra en Grecia un lugar, ese discurso famoso, en donde hay monumentos a todos los distintos dioses del Areópago, y ahí él pronuncia su mensaje hablando del Dios desconocido. Dice: yo vengo a hablarles del Dios desconocido. ¿Por qué? Pues porque había una gran diversidad, aunque el monarca imponía una particular preferencia por el credo o Dios que él consideraba el bueno. Y San Pablo aprovecha esa diversidad para predicar
sobre el Dios desconocido, Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, ese es remontándonos a los tiempos muy antiguos, pero en nuestro país, después de la independencia, hemos vivido también una dinámica muy diversa, desde la herencia de los estados teocráticos, en donde había una sola religión, que se mantiene en nuestras constituciones, nuestras primeras constituciones, la Constitución de Apatzingán de 1814, la posterior Plan de Iguala con las 3 garantías, con Agustín de Iturbide en 1821, cuando se consuma la independencia, la Constitución Federal de 1824, todas ellas establecen a la religión católica como la única que se debe profesar, como la religión que es del pueblo y de la nación. Y esto se conserva todavía hasta las constituciones de las llamadas bases orgánicas o las 7 leyes en los tiempos de la República Centralista, en donde se habla de que la religión del pueblo, o mayoritariamente del pueblo, que era prácticamente unánime, era la religión católica y que no se podía legislar en contra de ella. Esto cambia a partir de 1857, cuando viene pues un cambio radical y se establece que no se prohibirán o impedirán ningún culto religioso, pero asimismo se reconoce que, habiendo sido la religión católica la exclusiva o unánime del pueblo mexicano, el Congreso cuidará de proteger en cuanto sea necesario el que no se perjudique este derecho del pueblo a profesar la religión católica. Entonces había todavía una preferencia marcada de acuerdo pues al marco histórico. Cuando viene realmente la ruptura y nos vamos totalmente al extremo contrario, es con la Constitución de 1917. La Constitución de 1917, que se aprueba y se promulga el 5 de febrero en Querétaro, en donde pues había en un principio este proyecto, los diputados que tenían un ascendiente carrancista, que era la gran mayoría, pues establecían una idea de apertura a distintas religiones. Sin embargo, predominó la fuerza de los obregonistas, de los líderes revolucionarios de Sonora, que eran totalmente radicales y completamente contrarios no nada más a la religión católica, sino a cualquier religión que consideraban opresora del pueblo. Imponen en la Constitución de 1917 un laicismo antirreligioso, en donde se menciona en el artículo 3 que la educación oficial debe ser laica y no religiosa en ningún caso, en donde se establece en el artículo 24 constitucional que el culto debe estar reducido exclusivamente a los templos, no fuera de los templos bajo ningún concepto. Y en el artículo 27 también se establece que no hay reconocimiento jurídico de las iglesias y que por lo tanto no pueden tener propiedad alguna de ninguna naturaleza, ni siquiera para sus propios y objetivos y fines eclesiásticos o religiosos. Y remataba el 130 constitucional también estableciendo que no había ninguna personalidad jurídica, como ya decía, de las iglesias. Entonces, incluso se llegaba al extremo de que este artículo constitucional señalaba que los ministros de culto, de los cultos, que en aquel tiempo pues era prácticamente el culto católico, no había una diversidad religiosa por los orígenes de la nación, que deberían ser ministros mexicanos, los sacerdotes, los ministros de culto, por nacimiento, y que no podían opinar
sobre la vida pública de México, ni tampoco votar. Eran restricciones verdaderamente de un Estado antirreligioso, no laico, sino antirreligioso. Eran los tiempos que llegaron después a un ejercicio persecutorio contra las libertades, como también ya comentaba el doctor Everardo en su introducción, en donde vivimos, por ejemplo, casos en el estado de Tabasco, con Garrido Canaval de gobernador, que destruyó los templos, todos los templos de católicos en Tabasco, los destruyó, y solamente quedó uno que era donde iba a misa su mamá, porque la señora era católica e iba a misa, pero destruyó todos. Los tiempos también de el general Francisco Mújica en Michoacán como gobernador, que también era de un jacobinismo persecutorio contra las libertades religiosas de un alto nivel, lo mismo que Yucatán con el gobierno de Carrillo Puerto. Estos tres estados se distinguieron por una persecución feroz contra las libertades. El asunto fue tomando cada vez mayor nivel de perturbación de la libertad religiosa, de culto, de conciencia, que en 1926 expide la famosa Ley Calles, que era la ley reglamentaria precisamente de la Constitución. Y bueno, esto culmina con la expulsión había unos par de años antes se había dado la expulsión del delegado apostólico en aquel tiempo en México, que aunque no había relaciones, había un delegado que pues era el representante del Papa con el pueblo católico y con los obispos católicos, que es expulsado en aquellos años, y estalla la Guerra Cristera, viene el bombardeo del monumento a Cristo Rey en el estado de Guanajuato por un avión del ejército del país, y bueno, 3 años de una guerra civil espantosa, en donde México se ve dividido, en donde hay una sangría enorme, y que finalmente termina la cristiada con unos acuerdos en donde pues hay el acuerdo de que no se aplicarán estas legislaciones que estaban en la Constitución de 1917 y la ley Calles reglamentaria que había expedido, pero que no se borrarían del registro legal, simplemente no se aplicarían. Y bueno, finalmente ahí termina este movimiento de guerra civil, que Jan Meyer, un extraordinario historiador de la cristiada, pues ha dicho, bueno, no hay en la historia de las guerras en el mundo, yo no encuentro, dice él, un caso en donde se haya dado una guerra que no tenga que ver con intereses económicos. Y en México encontró tristemente ese caso. Dice, cuando el pueblo de México se alzó en armas en 1926 al 29, fue porque se vieron violentadas sus más elementales libertades de religión y de culto. Y esto pues es un hecho histórico que ahí está, y que durante muchos años pues permaneció totalmente ajeno a la historia, a las crónicas, al estudio, más que de unas cuantas personas, como este gran historiador Jan Meyer, que queda impactado por esta realidad que él conoció cuando vino a México de Francia, y pudo conocer esta realidad, y después se convirtió en el mejor historiador de la cristiada. Esta situación pues llevó posteriormente a una época en donde se pasó de la persecución a la simulación, en donde pues estaba esta ley, la Constitución con esos artículos y las leyes reglamentarias, pero no se aplicaban. Y pues el Estado hacía como que no veía, y los católicos y las demás religiones que empezaban también a desarrollarse, pues tenían la profesión de su fe pues sujeta a que en cualquier momento pudieran aplicar estas leyes y restringirlas. Y así pues se vivió durante muchos años,
el asunto todavía subió de tono en materia educativa cuando en el año de 1934, ya después de los arreglos, pues viene esa expresión de el presidente Calles, precisamente en la ciudad de Guadalajara, que se conoce como el grito de Guadalajara, en donde expresamente el presidente Calles dice que pertenecen al Estado las conciencias de los niños y que el Estado es el que debe dirigir, ilustrar, iluminar esas conciencias y no el opio de las religiones. Entonces, pues esto va en contra directamente del derecho elemental de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y valores, que es reconocido también por los tratados internacionales. Llega a su culmen quizás cuando en diciembre de 1934, con la presidencia del general Lázaro Cárdenas, modifica todavía el artículo 3º constitucional para establecer no solamente la prohibición de la educación religiosa y el forzar a una educación laica, que en realidad no era laica, sino antirreligiosa, sino que se llega a establecer en la letra del artículo 3º constitucional que la educación en México debía ser socialista. Ahí llega el culmen de estas limitaciones a la libertad religiosa y después vendrá esa etapa a partir precisamente del exilio de Calles en 1936, de la presidencia de Ávila Camacho, en donde se rectifica el artículo 3º constitucional para quedar simplemente con la mención de que la educación debe ser ajena a cualquier doctrina religiosa, pero se elimina lo de socialista. Y pasamos a esta otra etapa que les mencionaba, en donde pues se da una simulación cuando el marco legal pues es totalmente persecutorio. Ya para entonces, estamos hablando de los años 30, 40, 50, las décadas de medio siglo pasado, pues todos los países modernos reconocían plenamente el derecho a la libertad religiosa, la Carta de las Naciones Unidas, los distintos tratados internacionales, tanto a nivel del mundo como de América, como en el Pacto de San José y la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconocían con toda claridad el derecho de libertad religiosa, de expresión, de culto público, de educación, con plena libertad, como derechos humanos, esos derechos que no pueden ser conculcados por el Estado y que la persona tiene por el hecho de ser persona. Pero México va a vivir todavía las últimas décadas del siglo pasado bajo esta legislación. Si quieres poner la primera gráfica de la que tenemos ahí de apoyo, pero ahí podrá verse cómo empieza a evolucionar en los últimos 20 años del siglo pasado este asunto para pasar de la simulación al reconocimiento de la libertad religiosa y cómo se va modificando poco a poco este marco legal. Hay que señalar la visita del Papa Juan Pablo II el 26 de enero del 79, su segunda visita en el marco de la beatificación de Juan Diego en mayo de 1990, que pues empiezan a tener una relación que se veía impensable, porque las relaciones, el reconocimiento no existía para la Iglesia Católica, no existía el reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica ni de ninguna iglesia, y se vivía en ese mundo de simulación. Entonces, bueno, cuando el Papa viene a México en aquella primera visita y es recibido por el presidente López Portillo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues el presidente va y lo recibe, no viene como jefe del Estado Vaticano, que es también un reconocimiento que pues, en el Concierto de las Naciones y de la ONU, pues el Estado Vaticano, el Papa tiene una doble personalidad, por así decirlo, es jefe de la Iglesia Católica,
como sumo pontífice, y tiene también la representación del Estado del Vaticano, que es un estado minúsculo en superficie, pues es el más pequeño del mundo, son unas cuantas cuadras, digamos que apenas no alcanza a ser una colonia, pero bueno, eso se debió a toda la historia de Europa y demás, que como garantía de respeto a las libertades y también a las guerras que había habido en Italia, pues se establece esa condición. Y México no lo reconocía, sí, pero recibe López Portillo al Papa Juan Pablo II, y el Papa viene no como jefe del Estado Vaticano, sino como sumo pontífice de la religión católica, y el Papa le dice, palabras más, palabras menos, pues yo soy agnóstico, no tengo, tuve fe, pero perdí la fe en el camino de la vida, y aquí lo dejo con su pueblo. Le da la bienvenida y pues en un mensaje muy breve en el aeropuerto, y esa fue la expresión de el presidente López Portillo, que fue un cambio extraordinario, porque era inusitado, impensable que pudiera venir un papa a México en las condiciones que había, a pesar de la, pues, prácticamente todavía unánime religiosidad expresada en la religión católica de todos los mexicanos. Esto entonces fue marcó mucho un gran impacto. El pueblo de México se desbordó en muestras de afecto al Papa Juan Pablo II, lo cual se pudo apreciar por propios y extraños, y se fue haciendo perdiendo ese mito, ese temor a la religión, y ese odio que también de alguna manera, hay que decirlo, había con los más radicales impulsores de lo que fue la Constitución del 17 y después la persecución que dio lugar a la guerra civil, que fue la cristiada. Entonces, pues se da un marco para que empiecen los cambios constitucionales, y es precisamente el presidente Salinas de Gortari quien asume e impulsa estos cambios. Y bueno, el presidente Salinas es recordado pues por algunas cosas extraordinarias, y también es reprochado por otras conductas que se consideran muy reprobables. Es un presidente de una gran polarización. Alguna vez comentaba un amigo historiador, bueno, a tu juicio, ¿cuál ha sido el mejor presidente de México? Pues el presidente Salinas de Gortari. ¿Y cuál ha sido el peor presidente de México? Pues el presidente Salinas de Gortari. Porque bueno, por un lado, durante su gobierno se da la transformación económica, la apertura y modernización del país, surge el Tratado de Libre Comercio, México entra en una dinámica de un desarrollo económico fuerte, vienen los cambios constitucionales en materia del artículo 3º, el artículo en materia de educación, que se consolida un poco la libertad, el artículo 5º que prohibía el voto religioso, no que los religiosos votaran, sino que las personas en su libre derecho asumieran un compromiso eclesiástico o un voto con una iglesia. Esto no lo reconocía el Estado mexicano, prohibía las órdenes monásticas. Entonces, bueno, pues esto era una gravísima violación a los derechos humanos, y así era el texto. Lo mismo el artículo 24 constitucional, en donde también había las limitaciones que ya comentábamos, el artículo 27, respecto de la incapacidad que también comentamos, de que las asociaciones religiosas pudieran adquirir bienes, y el artículo 130, que también era pues persecutorio sin reconocer en forma alguna a las asociaciones religiosas. Todo esto se cambia bajo el impulso del presidente Salinas, cuando el presidente pues mandaba en los congresos, todavía no había democracia. La voluntad del presidente era la voluntad que los congresos, dominados por la mayoría del presidente, pues simplemente aprobaban, un poquito como ahora, en donde el presidente dice, bueno, no me cambia ni una coma, y no le cambia ni una coma, porque tienen una mayoría en la Cámara. Pues así era antes. El presidente levantaba el teléfono y pues prácticamente daba instrucciones
a sus diputados, que eran mayoría, para aprobar o no una reforma. Y estos cambios pues los impulsa el presidente Salinas, que modernizaron al país en lo económico, el artículo 27 constitucional también en materia de la propiedad ejidal, que le da un impulso y una oportunidad a los ejidatarios a que se organicen en forma libre. Es una gran transformación. Por otro lado, pues se dan también grandes niveles de corrupción, crímenes que impactaron al país, magnicidios, el de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que fue precisamente artífice de las negociaciones que dieron lugar a estas reformas constitucionales que permitieron después la reapertura de las relaciones diplomáticas de México con el Vaticano, que se dan en septiembre de 1992. Esta etapa fue muy importante. Si puedes poner por favor la siguiente, doctor. Viene la tercera visita en el 99, en donde se proclama a la Virgen de Guadalupe como reina de toda América, y la canonización de Juan Diego posteriormente en la última visita del Papa. Y bueno, posteriormente hay una segunda etapa de cambios constitucionales que mejoran la protección, que todavía no es plena. Creo que todavía quedan algunos puntos por mejorarse, como veremos al final, pero que van consolidando un Estado que es realmente laico y no laicista o antirreligioso. Estos son los cambios que establece, bueno, bajo la presidencia de Fox, en donde ya el Congreso contaba también, no bastaba la voluntad del presidente, pero porque no había mayorías para ningún partido, ni para el partido del presidente, pero bajo su presidencia se reforma el artículo primero constitucional, que introduce un gran cambio, un cambio que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos y la prohibición de toda discriminación, incluida expresamente la discriminación por convicciones religiosas. Antes, todo nuestro sistema jurídico, bajo ese enfoque de un laicismo malentendido, antirreligioso, en donde el Estado dominaba e imponía criterios sobre las libertades, pues se establecía todo el juicio de amparo, y los derechos humanos estaban cobijados en nuestra Constitución por lo que se conoce como las garantías individuales, que eran propiamente los derechos humanos, pero el artículo primero constitucional establecía no que la Constitución reconoce y protege esos derechos como tales, como derechos elementales de la persona por ser persona, y que el Estado no puede imponer ninguna violencia contra esos derechos fundamentales, como los establece pues la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados internacionales, sino que nuestra Constitución decía en su artículo primero que la Constitución otorga estos derechos y las garantías individuales que son protegidas. La realidad es que estos derechos son propios de la dignidad de la persona humana por el hecho de ser persona, y no pueden ser restringidos por el poder del Estado. Pero esto se da finalmente hasta el 2001 con la reforma impulsada por el presidente Fox. Posteriormente, hay un avance también muy importante en la presidencia del presidente Calderón en el 2011, cuando se vuelve a reformar el artículo primero para elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos al nivel de los tratados internacionales. Todos los tratados internacionales que protegen derechos humanos con distintas fórmulas y alcances tienen el nivel de nuestra Constitución. Este es un avance también muy importante. Viene la reforma al artículo 24, en donde se agrega el carácter democrático y laico para el régimen interior o legal que deben tener los estados de la Federación o República Mexicana, y se incluye también en el artículo 40, en consecuencia,
la denominación de laica al definir la Constitución que México es una república representativa, democrática, federal y laica. Peña Nieto, por último, también modifica favorablemente bajo su administración, y por supuesto que ya estamos hablando de congresos en donde no es nada más la voluntad del presidente, sino hay una democracia, una interactuación de los distintos grupos parlamentarios y se alcanzan los consensos para establecer la protección en el artículo 24 de la objeción de conciencia, que pues establece la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión. Y está al nivel de la Constitución, tema que hoy está a debate en el Congreso y que ha llegado a la Corte, y la Corte ha enviado de regreso al Congreso. Hoy hay un parlamento abierto sobre el tema, porque la Ley Federal de Salud, que es la ley reglamentaria en uno de sus artículos de la objeción de conciencia, establece casuísticamente los alcances de la objeción de conciencia y la manera de hacer valer este derecho. Y bueno, el tema llegó a la Corte porque quienes impulsan el aborto han considerado que no puede oponerse de la objeción de conciencia por los médicos que se nieguen a cometer aborto porque consideran, como lo es, que esto es un crimen. Y bueno, la legislación que protegía la objeción de conciencia en la Ley Federal de Salud llegó a la Suprema Corte impugnada por quienes querían dejar de lado esta protección, y la Corte en una sesión bueno, en una sesión, fueron 3 sesiones de discusión, en donde finalmente devuelve la legislación al Congreso y pide que legisle nuevamente sobre la reglamentación de la objeción de conciencia. Pero no puede ir por encima de lo que la Constitución ya establece y reconoce en su artículo 24 y que debe protegerse en la ley. Y esto es lo que hoy está a debate también en el Congreso como tema muy importante. La siguiente, por favor, doctor. Entonces, bueno, aquí hay que distinguir entre el Estado laico y el Estado laicista o antirreligioso, como hemos venido comentando. El Estado laico implica que a nadie se le obligue a obrar en contra de su conciencia, ni se le impida actuar conforme a ella, tanto en privado como en público, o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Esto lo establece, es la concepción del Concilio Vaticano II, que expresa con claridad este principio. Por otro lado, el Estado laico también en nuestra Constitución, hoy en día, no es un Estado antirreligioso, aunque en la práctica todavía hay quienes pretenden darle ese cariz, en donde quieren limitar las expresiones y las convicciones en forma pública de quienes adoptan una fe determinada. De esta manera, allí hay pues un antagonismo de visiones entre lo que es realmente un Estado laico o lo que es un Estado laicista, que en realidad es un Estado antirreligioso, que pretende confinar a la religión solo a la esfera íntima y privada de la persona, desconociendo el valor positivo para la sociedad y también el derecho humano elemental que tienen los creyentes de profesar una fe, tanto en el culto como en la difusión de esa fe hacia otras personas, porque somos personas sociales y a nadie puede imponerse una fe, ninguna que sea, ni tampoco una antirreligiosidad. Entonces, el derecho de religión en el Estado laico pues se respeta como el lugar íntimo de la conciencia, el lugar más sagrado de la persona, que puede asumir o no una creencia religiosa y que puede cambiar incluso de ella, si es así su decisión libre. Entonces, la libertad religiosa se vincula con los derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de enseñanza, la libertad de culto público. Y tiene 2 dimensiones. Una interna, que es la libertad íntima para tener o no tener una religión o una fe, para modificarla o adoptar otra, para ser ateo o agnóstico si así se decide, pero es una libertad íntima y personal. Esta, además, el Estado no la puede violentar,
porque está en el interior de la persona. Así, el Estado pudiera meter preso a alguien porque tiene una fe, pues la fe la sigue manteniendo porque está en su intimidad. No puede vulnerarse. Sí puede ser atacada, puede perder incluso la vida, pero es algo que no se puede conculcar porque es íntimo. Sin embargo, tiene una dimensión externa, que es la de poder manifestarse abiertamente las convicciones religiosas, tanto de forma individual como es la libertad de expresión, la profesión de un credo, una doctrina que se hace pública hacia otras personas, o también en colectividad, compartiendo esa fe religiosa con otros que la comparten en la iglesia o en la religión determinada, tanto en forma privada como en forma pública. Son las expresiones interna y externa de esa libertad religiosa. La siguiente, por favor. Ahí nada más un comentario, licenciado. Ahí también veía, por ejemplo, que esta última parte del poder externar la fe públicamente, legalmente estuvo prohibido, ¿verdad? Durante muchísimos años y que hasta el 92, si mal no recuerdo, se modificó para que se pudiera permitir ya hacerlo público, pero durante, ¿qué? 70 años fue prohibido, ¿no? Que se hiciera públicamente las romerías o eventos religiosos, Sí, sí, sí. ¿no? Así es, incluso todavía hoy en día requiere ajustarse, porque antes estaba restringida con exclusividad al recinto de los templos, y ahora puede hacerse afuera, pero requiere ciertas autorizaciones, lo cual, bueno, tiene cierta lógica, por ejemplo, cuando hay una procesión multitudinaria de millones de personas, como es la Virgen de Zapopan en Jalisco, que en un día hay 4 millones no, quizás no 4, pero sí más de 2 millones de personas, sin duda, un solo día en esa romería, el 12 de octubre, o de 4 a más millones de personas en las procesiones de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Bueno, pues se requiere cierto orden, ¿no? Y que haya ciertos cuidados de protección civil, de las rutas, etcétera, pero no restringiendo, no sujetando caprichosamente esa expresión pública a ningún capricho. Y es ahí donde también creo que todavía se puede mejorar y es conveniente algunos ajustes para consolidar a plenitud esta libertad de culto público. En el México contemporáneo tenemos pues que la nación mexicana sigue siendo preponderantemente religiosa. Hay ya una diversidad. La religión católica sigue siendo la predominante con mucho, pero de acuerdo a los análisis del propio INEGI y de institutos más especializados en el comportamiento religioso del pueblo mexicano, aunque hay una gran mayoría de mexicanos que manifiestan ser de fe católica, hay también un crecimiento de la fe cristiana, que no necesariamente comparte la autoridad del Papa en materia religiosa y que reconocen a Cristo como Señor, pero con distintos credos. Hay también otras religiones diversas que en expresiones no muy numerosas, pero que hay ya una diversidad importante en nuestro México de hoy. Y esto pues, debe reconocerse y debe ser protegido por la ley. Tenemos hoy una sociedad diversa y plural en México. Y el Estado laico debe ser precisamente neutral, respetuoso de toda fe y de reconocer además las aportaciones de las distintas iglesias, con tolerancia y con respeto para cada una de ellas. La sana separación del Estado y las iglesias no excluye, no debe excluir, y esto creo que apenas estamos empezando a transitar por esta ruta, no debe excluir una prudente colaboración de estas en el orden del servicio al bien común y a la prosperidad de la nación, desde el núcleo religioso de cada una de ellas, compartiendo el respeto a la ley y a los derechos humanos de toda persona y al Estado como entidad y al gobierno en particular en las directrices que le toca establecer, pero debe haber pasar de la sana separación
a una prudente colaboración respetuosa. Yo creo que ahí se podría hacer mucho en terrenos como recuperar la paz, reconstruir el tejido social, que hoy estamos viviendo una situación de angustia a lo largo y ancho de muchas regiones del país, de violencia desbordada, de saña inaudita en los crímenes, en donde no hay respeto por las personas. Es una situación atroz y ahí las iglesias pueden colaborar mucho, sin favorecer indebidamente a ninguna, sin establecer preferencias, pero debe haber una colaboración prudente y eso creo que en esta materia de recuperar la paz es muy importante. La siguiente, por favor. Allí, por ejemplo, licenciado, una pregunta nada más. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el tema, cómo conviven, por ejemplo, las iglesias cristianas o lo que sean en Estados Unidos con su propio gobierno? Porque yo he visto, por ejemplo, una colaboración, de pronto, lo que dice usted, están, no son lo mismo, obviamente, pero hay una compaginación a veces de agenda pública, o vemos obispos, sacerdotes participando de la vida pública abiertamente, sin ningún problema, o un presidente de Estados Unidos que se manifiesta de X o Y religión públicamente, por ejemplo. ¿Cómo ve usted esta colaboración, esta compaginación de ellos? Pues yo creo que cada estado tiene sus antecedentes, su historia, y explica muchas de las cosas que se viven y de sus legislaciones. Estados Unidos es un país también con una religiosidad alta y hay un reconocimiento pleno a las libertades religiosas con amplias manifestaciones públicas. No hay ninguna restricción. México, siendo una nación católica, cristiana, religiosa, todavía al día de hoy, pues persisten visiones de un laicismo antirreligioso que no tiene sustento hoy, por supuesto, ni en la Constitución, ni en la ley, ni en los tratados internacionales, pero a veces en los criterios de algunas autoridades, como vamos a ver en las resoluciones del Tribunal Electoral, que fueron materia de este último proceso, en donde establecen sanciones completamente injustificadas, sin base legal, violentando derechos humanos de algunos ministros, obispos y cardenales que se atrevieron a expresar su opinión sobre distintos aspectos sociales sin violar la legislación y en el pleno uso de sus derechos humanos. Sí, tiene toda la razón en ese punto. Yo veo, por ejemplo, en Twitter de pronto sacerdotes católicos de Estados Unidos, por ejemplo, uno a favor de un partido y otro a favor de otro partido, y en Twitter, digamos, debatiendo cada sacerdote, aunque son la misma iglesia, pues, católica, apostólica y romana, debatiendo en el mismo Twitter, por ejemplo, sobre temas de política abiertamente, o reverendos o pastores de muchas iglesias en Estados Unidos apoyando a uno o a otro candidato. O sea, como que esta visión, pudiéramos llamarla, no sé, progresista, en la que no hay miedo pues a la religión ni tampoco a la religiosidad de parte de la política, sino que hay una compaginación que no genera mayor conflicto en Estados Unidos, al menos en lo que yo conozco. Claro, es que en ese sentido Estados Unidos es un país profundamente libertario. Las libertades se expresan quizás hasta el abuso en algunos casos. Es una libertad protegida totalmente por la ley y además se ve como natural. Y Sí, esto además coincide con la visión de la doctrina de la Iglesia Católica, porque la doctrina social de la Iglesia establece con claridad que, y esto yo obviamente como católico, pero también a plenitud coincido en que ningún partido tiene la llave de la verdad ni el monopolio de las soluciones a los problemas del país. Entonces, en todos los partidos hay gente buena, mala y regular, y hay que reconocer esta realidad. Entonces, precisamente por eso el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro y de poder darnos cuenta que la realidad es más grande que la idea, que la unidad es más importante que el conflicto, que necesitamos trabajar viendo la dignidad de las personas y tratando de aportar hacia el bien común desde lo social, los laicos católicos. Y esto
pues es fundamental. La doctrina social de la Iglesia dice a los católicos que es totalmente libre, como debe ser, no puede haber otra visión, la decisión de los católicos de participar con tal o cual partido, con tal o cual expresión pública, con tal o cual política pública, y no impone ninguna ni pretende establecer determinadas colores o preferencias. Y es obligación también para los propios sacerdotes católicos, y aquí compagina la visión de la doctrina de no manifestarse directamente en respaldo de determinada visión. En lo personal sí, por supuesto, tienen sus preferencias y ejercen su voto y lo deciden, pero no se utiliza el púlpito o la iglesia para favorecer a una determinada expresión política, lo cual no quiere decir que no se hable de los temas, porque con toda claridad también, y esto es lo que molesta a algunos que tienen una visión antirreligiosa o laicista, sí se dice con claridad, los católicos no pueden favorecer opciones que atenten contra los aspectos fundamentales del derecho a la vida, que debe ser reconocido, y bueno, el matrimonio, la familia, la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, son los no negociables que el Papa Benedicto XVI ha expresado con claridad en la doctrina de la Iglesia, pero eso no quiere decir que haya un trabajo en determinado sentido para favorecer una opción política concreta u otra. Y como ha estado en debate, y vamos a ver en continuación. Aquí está precisamente la sentencia del Tribunal Electoral, en donde se condena, fueron acusados 5 religiosos, 2 cardenales, el cardenal Juan Sandoval, el cardenal Carlos Aguiar, el obispo de Pedro Pablo Elizondo de la diócesis de Cancún, un padre muy famoso legionario porque es un gran predicador, Espinosa de los Monteros, y también el exrector de la Universidad Pontificia en México, el padre Mario Ángel Flores, por distintas expresiones durante los tiempos de la pasada elección de junio del año pasado. Y los encontraron responsables, de acuerdo al tribunal, de violación al Estado laico y a la separación de la Iglesia y el Estado. Esa es la resolución final, en donde por una sentencia de 3 votos contra 1 de 5 integrantes de la Sala Superior, uno no estuvo presente, pues se condenó a 4 de los 5. Al obispo Pedro Pablo Elizondo de Quintana Roo, pues lo encontraron que sus declaraciones no eran para ser sancionadas, y lo dejaron aparte. Pero establecen que violentan el Estado laico los 2 cardenales, el cardenal primado de México, el cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, y estos 2 religiosos. Y la sentencia, hay que ver el tema, verdaderamente encontramos violaciones a derechos humanos y a la legislación que no se entienden. La sentencia, los casos se abren porque fueron presentadas denuncias de un partido, de representantes de un partido político, en ese caso de Morena, y por eso se abren las causas en el tribunal. Pero antes de que se llegase al punto de sentencia, quienes promovieron las acciones legales en contra de estas expresiones de los ministros, se desistieron. Se dijeron siempre no. Y a pesar de ello, el tribunal continuó de oficio los casos, a pesar de que debió haberse quedado sin materia, porque ya los quejosos habían desistido. Entonces esto pues llama la atención. Y finalmente queda muy claro que los ministros religiosos nunca en sus expresiones indujeron el voto a favor o en contra de algún candidato o algún partido en específico.
lo que la legislación mexicana sí prohíbe en materia electoral. La sentencia entonces tiene que inventar un concepto que no está en la ley. Y los magistrados del tribunal inventaron el concepto de equivalentes funcionales. Ah, sí. Dicen que los comentarios de los ministros equivalen funcionalmente a una intención de inducir a votar en contra de una fuerza política determinada. Bueno, los ministros entran al interior, al aspecto subjetivo de los que expresaron su opinión en forma objetiva y que en forma objetiva no hicieron ninguna declaración para favorecer a un candidato u otro, y entonces llegaron a la conclusión de que sus expresiones equivalen funcionalmente a favorecer a un partido o a un candidato. Bueno, pues esto no tiene pies ni cabeza, no es una resolución que sea acorde a la norma legal, a lo que se conoce como la tipicidad o la exacta y estricta aplicación de la norma al caso. O sea, van mucho más allá y con ese equivalente pues los encuentran responsables de violentar el Estado laico y la separación de la Iglesia y del Estado. Pero veamos más adelante en la siguiente gráfica, la sentencia viola la libertad de expresión. Como ya lo decíamos en la presentación, esta tiene dos dimensiones, la individual de autoexpresión y la pública o de trascendencia política y social, que tiene que ver con la circulación de las ideas, con el debate abierto de los asuntos públicos, y en esto no están restringidos los ministros de culto, porque es un derecho humano, y ya nuestra Constitución no lo restringe. Las únicas restricciones son las del artículo 130, que también podrían ser ajustables, pero bueno, son las que hoy subsisten. Pero los cardenales, los obispos, los ministros de culto de cualquier religión, son ciudadanos, lo que son mexicanos, y tienen derecho a participar en la vida pública con las limitaciones del artículo 130 constitucional, que repito, no eliminan la ciudadanía de los ministros de culto que son mexicanos. Sí establece restricción como para cualquier ciudadano, aunque no sea ministro de culto, que sea extranjero, de no participar en la vida política de México. Y el 130 establece que no pueden los ministros de culto asociarse con fines políticos, que no pueden hacer proselitismo en favor o en contra de algún partido o candidato, que no pueden oponerse a las leyes o instituciones del país y que no pueden agraviar a los símbolos patrios. Son las limitaciones que el 130 constitucional establece para los ministros de culto. Y ninguna de estas se da. No se expresaron en... Lo único que hicieron los ministros, los cardenales, el obispo y los sacerdotes, fueron expresar su opinión, su preocupación por lo que ocurre en distintos temas, como la familia, la vida, la ideología de género, la seguridad pública, la libertad religiosa, y en algunos de los casos, el peligro que puede representar una visión comunista en el México moderno. Bueno, esas expresiones están en el marco de la libertad religiosa, de la libertad de expresión, y no pueden ser restringidas. Y también llamaron a la oración y expresaron su confianza en Dios y pidieron que el pueblo, antes de votar, pues pidiera que Dios los ilumine, como lo hizo también el obispo de Cancún. Entonces, bueno, esos son los delitos electorales o las violaciones electorales que el tribunal indebidamente está pretendiendo señalar como violación del Estado laico. Y podemos poner la última gráfica, que aquí queda muy claro, no hubo expresión de ninguno de ellos en un acto de culto público, no hicieron esta manifestación de ideas desde el púlpito o desde la iglesia, no fueron en publicaciones religiosas, no fueron en una reunión política, solo manifiestan su opinión, su valoración, su concepción sobre algunos temas de la realidad nacional en diversos aspectos. Y esto es un derecho humano inconculcable. Podemos poner, creo que es la última, la que sigue. Entonces, pues la libertad religiosa se ve también hoy amenazada con esas interpretaciones que van más allá del marco legal y que pretenden forzar y caer en una visión de un Estado laico
laicista y antirreligioso, que no está en las leyes y que necesitamos evitar. Como decía, México requiere transitar por un camino en donde consolide un verdadero Estado laico que es neutral ante la fe religiosa de las personas. Deben generarse esquemas de una cooperación para la consolidación del bien común con las iglesias. Ahí hay una enorme oportunidad para reconstruir el tejido social, como decía, y para recuperar la paz. Debe haber una plena garantía de los derechos humanos y no injustificadamente llegar a estas sentencias que no están soportadas en el marco legal y que violentan derechos humanos elementales. Y también creo que podemos avanzar y reconocer de mejor manera el derecho humano fundamental de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y valores, incluidos valores religiosos, porque ese es un derecho humano reconocido por los pactos internacionales de la Convención Americana de Derechos Humanos y por la ONU y por los tratados internacionales. Y como decía el Papa Benedicto XVI, las religiones no deben ser vistas desde el Estado como enemigas o adversarias de un gobierno determinado. Debe valorarse el papel insustituible de las personas que adoptan un credo religioso y debe respetarse, como respetarse también plenamente a quienes prefieran mantenerse agnósticos o ateos. Es un derecho humano irrevocable y que está en la conciencia, que es lo más sagrado de la intimidad de una persona. Y con esto terminaría mi exposición. Si hay algo que quieras, Gerardo, comentar o que podamos también compartir. Realmente sí, es un tema bastante complejo porque tiene que ver con muchas aristas el tema de la libertad en general, en todos los sentidos, incluso entrar en detalle de en qué momento un sacerdote pierde sus derechos como ciudadano, por ejemplo, a ejercer sus comentarios, incluso en qué punto, en qué lugar, por ejemplo, una pregunta, en qué lugar un sacerdote sí puede expresarse abiertamente de alguna opinión en favor o en contra de un partido, por ejemplo, o de alguna, no sé, cualquier tema de política. No, ¿No? esas son de las limitaciones que subsisten. Hoy no pueden hacerlo en favor de un determinado eh, partido o actor político en las limitaciones que están precisamente en el escenario de una publicación religiosa o desde el púlpito de un templo. Ahí hay esa limitación y prohibición que subsiste. Sin embargo, por supuesto que pueden hablar de los asuntos públicos y que pueden expresar su opinión respecto del acontecer nacional o de graves problemas nacionales. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista, por un lado, del credo de su iglesia, respecto de valores fundamentales como son el tema de la vida, de la familia, del matrimonio, de la educación, y también desde su propia concepción personal, porque son ciudadanos los que son mexicanos, que es la inmensa mayoría de los ministros de curso de este país. Sí, claro. Entonces, bueno, ese derecho no puede ser amputado. Subsisten limitaciones que habría que valorar y darle una mayor flexibilidad a su posibilidad de expresarlas públicamente, porque finalmente, como bien lo decías tú, en la democracia americana esto es pan de cada día y en otras partes, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre la opinión de un ministro de culto que tiene un liderazgo natural, especialmente con quienes comparte credo, pero pues hay distintas percepciones dentro de los que comparten credo? Yo creo que, bueno, los católicos, pues sigue siendo una gran mayoría, somos una gran mayoría del pueblo de México, pero bueno, el voto se dividió en distintos partidos y se pulverizó en distintas visiones, pues de acuerdo a la libertad personal que hubo, y eso no puede ser violentado. Entonces es una realidad que ahí está.
¿Existe algún antecedente de que haya sucedido algo como esto en algún otro grupo religioso en México? Porque lo que hemos visto públicamente es que es contra sacerdotes católicos, pero yo no he visto en lo personal que haya sido alguna iglesia de otra, Denominación. ajá, porque digo, no creo que sea nada más tema de la iglesia católica, creo que pudiera pasar incluso en algunas otras grupos religiosos. ¿Hay algún antecedente de esto o si es nada más, digamos, en contra de la iglesia católica? Pues que yo recuerde, como que hay más cariñito para la Iglesia Católica, porque, eh, por ejemplo, los ministros evangélicos Ujú, que tienen a veces una mayor expresión política con mayor claridad y hablan abiertamente de muchos de estos temas y de preferencias, pues no ujú. han sido sujetos a reclamo, ¿verdad? Exactamente. Sí, por eso le decía si existía algún antecedente de alguna otra denominación o si realmente es nada más un tema en el sentido de los católicos. Pero ya, Pues predomina absolutamente en las expresiones de católicos. Yo no recuerdo en este momento algún otro ministro de algún otro credo que haya sido señalado. Y vaya que algunos sí tienen alguna injerencia pública, como por ejemplo en Jalisco, la Iglesia de la Luz del Mundo, ujú. pues tradicionalmente se orienta y da un impulso directo hacia quienes hacen acuerdos políticos con ellos y nunca ha pasado nada. ¿Usted ve algún peligro para la libertad religiosa, para el tema de los sacerdotes, con esta sentencia, con esta resolución? Bueno, yo creo que sí es importante que esta resolución pues no tenga efectos porque no tiene soporte constitucional, no tiene soporte en la propia ley electoral, porque está descansando en la invención de un concepto que está en la creación intelectual de los magistrados que pues bajo esta denominación pues pretenden ir más allá de la ley. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que es importante que no pase a otro tipo de situaciones. Ujú. Pero con esta sentencia, con esta resolución, ¿sienta algún precedente para que se limiten nuevamente los derechos de los religiosos? Bueno, yo creo que esa es precisamente la pretensión que hay de la sentencia, Ujú, el querer establecer límites más allá de lo que la misma legislación establece. Yo por esto estoy seguro que si el asunto llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ujú, pues esta se va a echar abajo. ujú, En este momento lo que sucede es que la resolución del tribunal la enviaron a la Secretaría de Gobernación para que de acuerdo a la ley y con base en la sentencia se estableciera alguna sanción que podía ser desde una amonestación hasta una multa. ujú. Pero pues yo creo que la Secretaría de Gobernación no tiene materia para establecer sanciones a pesar de la resolución del tribunal, pero vamos a esperar qué sucede. Y finalmente, pues también es impugnable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo creo que ahí pues se vería muy mal el país si llega el tema allá y allá. Además, la Corte la echa abajo porque violenta derechos humanos que la Corte reconoce y que los tratados internacionales reconocen plenamente. Y que es un tema que debemos conocer todos, seamos abogados o no abogados de cualquier área, porque finalmente son temas que van a la conciencia de la persona, ¿no? Como el tema que veíamos de ayer en la Cámara de Diputados de la libertad de objetar en la conciencia del personal médico y de enfermería, por ejemplo, que es legislar hacia el interior de uno mismo, lo que uno puede o debe de pensar o creer o hacer. Entonces creo que conocer estos temas es bastante importante para todos los mexicanos que tengamos esta profundización en los asuntos de nuestra vida diaria y no pensar que, bueno, ¿qué le pasó al padre o le pasó al médico, o le pasó a Juan o a Pedro? A mí no, sino que es un tema que quizás pueda, como decía ahorita, sentar un precedente primero para este grupo de personas y después se puede extender a otras áreas de la vida o a otros grupos de la sociedad mexicana. ¿O usted cómo lo ve, licenciado? Sí, así es. Yo creo que esto no debe suceder y que por el contrario necesitamos transitar en el México ya de la tercera década
de este nuevo siglo por un verdadero Estado laico, neutral, que no vea como un peligro a las expresiones religiosas, sino más bien que vea una oportunidad de diálogo, de aportación, para que desde la dimensión religiosa de cada quien se contribuya a generar un bien común general, a reconstruir el tejido social, a buscar el respeto recíproco. Todas las religiones en ese sentido, pues hablan del respeto al prójimo, del respeto al otro, de la tolerancia, del aprecio, del afecto, bajo esa ley universal que está en la conciencia de todas las personas. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, procura bien y evita el mal, el decálogo, que son por los 10 mandamientos de la religión católica, pero que están en la conciencia universal de las personas. No apoderarme de lo que no es mío, no, vaya, para que los enumeramos aquí los 10, pero son cosas elementales de conciencia que ninguna persona puede decir que están fuera de un sano juicio, ¿no? Y todas las religiones pues tienen esa visión de que buscan unir a la persona con una visión trascendente. E incluso, por supuesto, quienes no tienen fe religiosa, pues también los propios agnósticos o ateos, pues no son ajenos a ver en la alteridad, a ver en el otro, a ver en la diversidad de las personas, pues la comunión de que compartimos una naturaleza humana y somos todos dignos de respeto y de vivir en armonía y de procurar el bien común para todos. Entonces, bueno, yo creo que necesitamos incursionar en estos tiempos en esa cultura del respeto. Lo que pasa en el país de la polarización, de la división, de la confrontación, de la descalificación, es muy inconveniente para México. Necesitamos partir de la cultura del reencuentro, de la armonía, del respeto, de sabernos que cada quien puede tener una visión distinta de la realidad y que necesitamos compartirla y que podemos encontrar en el otro visión que no tenemos o aspectos que no apreciamos de la realidad. Y bueno, todo esto también se da a mayor plenitud con quienes tienen alguna fe, porque hay esa coincidencia en general de esos valores. Y también con quienes no la tienen, porque tenemos la misma naturaleza humana y la misma dignidad de la persona humana, que cada persona es única, irrepetible, libre y que pues debe dar cuenta de sus actos. Entonces, esas características nos hacen, nos hermanan, nos acercan y debemos cultivarlas. Así es. Licenciado, pues nada me queda que agradecerle el honor de esta charla que me ha regalado el día de hoy a un servidor y también a tantas gentes que se enlazaron con nosotros el día de hoy a escuchar su ponencia, una ponencia magistral que creo que también pocas veces ha platicado, ¿no? Me parece de este tema, pues, que sería como un honor para nosotros que hoy nos lo haya usted compartido tan magistralmente narrada desde muy al principio, la historia hasta el presente, cómo van las cosas. Muchas gracias, al contrario, por la invitación, doctor Everardo. Creo que es una gran oportunidad de poner en común esta visión panorámica, así un poco pues rápida, porque es a veces muy difícil meter tanta historia en tan poco tiempo, pero con muchísimo gusto. Es una gran, me da mucho gusto compartirlo contigo y con todos los que nos ven y nos escuchan. Y también comprometerlo, licenciado, a más charlas con nosotros, ¿cómo ve? Sí, claro, con mucho gusto. Porque el licenciado es polifacético, tiene temas, pero en abundancia. Además, me encantaría comprometerlo a que nos platique un poco, o lo que usted quiera, de su libro que escribió del cardenal Jesús Posadas Ocampo. Me parece un tema que de verdad me encantaría escucharlo de usted, de su autor. El licenciado ha investigado durante muchísimos años a profundidad este caso. Yo he leído sus obras, sus artículos, sus comentarios, realmente también dejan mucha enseñanza histórica y además de todo,
sería un honor que nos pudiera compartir usted de sus libros sobre esta historia que merece la pena que la gente, las generaciones actuales la conozcan. Bueno, y además el propio cardenal estuvo pues inmerso en todo este proceso en donde finalmente se dio un cambio para pasar del estado laico antirreligioso a un estado laico neutral, que hoy por lo menos está en el texto constitucional, a reserva de que podrían mejorarse algunos puntos, pero ese es un gran cambio que se dio, como lo pasamos muy rápidamente en la exposición, con estas reformas bajo la administración del presidente Salinas y que después se perfeccionaron en los gobiernos de Fox y Calderón y Peña Nieto la última, y que, bueno, se originaron con un trabajo muy importante en la relación de la Iglesia Católica y el Estado mexicano en esos tiempos del gobierno del presidente Salinas, que permitieron las modificaciones constitucionales y la reapertura de relaciones de la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Y en esto fue pues un artífice, el cardenal Posadas, que era en aquel tiempo el secretario general del episcopado mexicano y que le tocó llevar adelante pues muchas de las conversaciones, pláticas y negociaciones al respecto. Pues ya les anunciaré entonces en los próximos días la fecha de la siguiente ponencia del licenciado, contándonos esta historia tan interesante que merece la pena y el gusto de poderla conocer del principal, creo yo, principal investigador del caso de este magnicidio del cardenal Jesús Posadas Ocampo. Ya en los próximos días te estaré poniendo aquí en la página de Facebook el día y la hora en que el licenciado nos hará el honor de platicarnos él de esta historia. ¿Cómo va, licenciado? ¿Sí se anima? Nos Entonces, ponemos de acuerdo. muy bien, entonces ya está comprometido pues que en estos días publicamos la fecha, licenciado, para que nos cuente. Y mientras, invitarlos a adquirir los libros también del licenciado en Amazon o en otras librerías también, para que podamos ir leyendo y empaparnos del tema. También a seguirlo en sus redes sociales. En Twitter es muy activo el licenciado. Tiene todos los días algún mensaje o comentario de la vida pública, pues, que acontece día con día en nuestro país. Entonces, también invitados a que se unan a sus redes sociales, licenciado. Muchas gracias, doctor Gerardo, y un saludo a todos los que nos escuchan. Que tengan buenas noches a todos. Mil gracias por acompañarnos. Estamos al pendiente de estos días con más temas y más charlas. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Buenas noches.